Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de problemática política, jurídica y ciudadana. ¿Sí? Hoy vamos a ver 3 unidades del libro. Vamos a ver la evolución del pensamiento político. Esta vez nos va a tocar en el Renacimiento, en la Ilustración y lo que es en la modernidad. ¿Sí? En esta primera parte de la clase vamos a ver Renacimiento e Ilustración. ¿Sí? Corresponden a los periodos de más o menos siglo XV y XVI, Renacimiento, y la Ilustración, los 2 siglos que siguen, siglo XVII y XVIII. La clase pasada habíamos quedado en la Edad Media, ¿sí? En esto de que la justificación del poder del Estado, del monarca o del señor feudal, estaba dada por Dios, ¿sí? Acá, en el Renacimiento, va a haber un cambio de ese tipo de justificación, o se va a empezar a cuestionar, mejor dicho, es esa justificación divina del ejercicio del poder, ¿sí? Por eso mismo este periodo se llama el Renacimiento, porque es como el redescubrimiento de las artes, los oficios y los estudios que estuvieron olvidados más o menos por 10 siglos durante la Edad Media. ¿Sí? Se redescubre lo de la antigüedad, ¿sí? Todo el conocimiento y el avance que habían tenido en su momento los griegos y los romanos, ¿sí? Sobre todo los romanos, porque en Europa era donde estaban más los restos del imperio, ¿sí? Y lo que vamos a tener en este periodo como hitos esenciales, ¿sí? Va a ser el surgimiento de la burguesía, porque acá lo que va a pasar es que, ¿se acuerdan que cuando vimos Edad Media, veíamos que por un tema de cómo estaba el contexto geográfico y social en ese momento, como que los lugares iban quedando aislados y las rutas eran inseguras para la circulación. Entonces la gente vivía en feudos donde podía trabajar la tierra y tener la protección del señor feudal, que era el que tenía el manejo de los ejércitos de la época. Con el correr de los años, hacia finales de la Edad Media, lo que se va a empezar a poder hacer de nuevo es esto de ir circulando de región en región. Los caminos comienzan a ser nuevamente seguros, por decirle de alguna manera, y las viejas rutas romanas que se usaban para el comercio se vuelven a empezar a usar. Por eso ahí empieza a surgir nuevamente la burguesía, y donde vamos a tener una concentración de esta clase, de esta nueva clase que surge, que algunos lo llaman como el tercer estado, en esta época del Renacimiento, es en Venecia, ¿sí? Que fue una ciudad comercial por mucho tiempo, pero en esta época va a ser como el centro de foco de la burguesía, y se va a empezar a extender para el resto de Europa. Por otro lado, acá lo que vamos a tener son el surgimiento de las monarquías absolutistas, ¿sí? En donde se va a dar un poder absoluto a los reyes, y lo que va a empezar a pasar es el tema de tratar algunas cuestiones que empiezan a surgir, como el tema del monopolio del uso de la fuerza como función del Estado, ¿sí? Y excluyente del Estado solamente. Va a ser el que va a empezar a ejercer la violencia legítima para el cumplimiento de sus fines. Y por el otro lado se va a empezar a dar esto de lo que es la separación entre la Iglesia y el Estado, y esta justificación, como quien dice, divina del poder, se va a empezar a cuestionar. Dentro de la Iglesia va a haber 2 corrientes, ¿sí? Los católicos y los protestantes, que van a estar en disputa con esto de la justificación del poder y quién está por encima, si la Iglesia o el propio rey, en cuanto a quién tiene más autoridad y poder frente a Dios, o quién está más cerca de la autoridad de Dios, si el Papa o el propio rey, ¿sí? Eso es lo que van a estar, como quien dice, cuestionándose unos a otros y debatiendo, ¿sí? Como 2 posturas sobre un mismo tema. Acá también lo que se va a dar en el Renacimiento, ¿sí? Es
el surgimiento, quien dice el resurgimiento, como pasó con muchas cosas, porque desde Grecia, en la Edad Media, no vamos a tener, si bien vamos a tener autores que traten del ejercicio del poder, de temas del Estado, lo van a hacer más de un enfoque religioso, ¿sí? Acá se vuelve a un enfoque más político del estudio, ¿sí? Y vamos a tener como grandes pensadores de esa época a Maquiavelo y a Bodino, ¿sí? Que nos van a dar distintas opiniones, pero se va a empezar a retomar un enfoque parecido al que tenían los estudiosos griegos o romanos desde el punto de vista político. Entonces acá volvemos a tener este resurgimiento del estudio de la política desde ese punto de vista y no desde un punto de vista religioso. Entonces acá se empieza a gestar ya los inicios de la ciencia política, si bien no deja de ser una rama conexa a otras ramas del conocimiento, todavía no tiene autonomía, empieza de vuelta a estudiarse de esta manera. ¿Qué nos va a decir Maquiavelo? Bueno, Maquiavelo nos va a romper con el esquema de que la persona política era una persona virtuosa, ¿sí? Que quería el bienestar de todos, que era una persona, como les dije, buena. Lo que nos va a decir es, sobre todo en su obra El Príncipe, es que los temas de moral y política no necesariamente tienen que estar unidos, y un político no necesariamente tiene que ser una persona buena o virtuosa, sino que lo que importa para ser bueno o mal político es el tema de administrar el Estado de manera tal que se puedan cumplir con los fines que se tienen en vista. Por eso de ahí la frase famosa con la que se lo asimila a Maquiavelo, se lo asocia, es la del fin justifica los medios, ¿sí? Entonces él lo que nos va a decir es que un buen príncipe, un buen rey, ¿sí? Va a ser el que, no importa lo que tenga que hacer, lo haga para cumplir con el fin último del Estado, que sería el bienestar de la población. Pero bueno, si en el camino tiene que hacer las peores cosas, estarían justificadas por la meta a la que quiere llegar, ¿sí? Bodino nos va a hablar del concepto de soberanía, no de una forma como lo conocemos hoy, que eso lo vamos a ver más adelante en la materia, sino que vas a hablar de soberanía como una especie de poder supremo que está por encima de la ley, y es el que tienen los reyes, ¿sí? Sería como un poder que es el que crea las leyes y las normas, ¿sí? Hoy lo conocemos como poder constituyente, lo más parecido a el concepto que desarrolla Bodino como soberanía. También lo vamos a ver más adelante en la materia, ¿sí? Pero bueno, como retome de el estudio de la política, podemos citar, después de los autores que vimos, griegos y romanos, a Maquiavelo y Bodino como retomadores de este tipo de corriente o de este tipo de enfoque en el estudio de la política, ¿sí? Bien, después vamos a pasar a lo que es la Ilustración, como una continuidad de las cuestiones que se estuvieron planteando acá en el Renacimiento y fueron madurando en el pensamiento político de la Ilustración, ¿sí? Acá vamos a tener como eje del pensamiento de la Ilustración va a estar la razón, ¿sí? Ya acá se empieza a tomar más carácter de científico lo que es el estudio de las ciencias sociales, ¿sí? Por eso tanto el enfoque en lo que es la razón, y eso es lo que da luz al conocimiento, ¿sí? Va a empezar a desarrollarse distintas teorías en lo que es la justificación del poder civil del Estado, que esto tiene que ver con esto, que es el tema de la separación entre lo que es la Iglesia y el Estado, y la justificación divina del poder o religiosa, sino que tiene que haber una teoría ahora que nos lo justifique, pero desde un punto de vista político o desde el punto de vista del ciudadano, no desde el punto de vista de Dios. Lo que también se va a dar como fenómeno es, con el surgimiento de la burguesía y su expansión por toda Europa, el cambio de vida en la sociedad en general. Va a haber una migración
de lo que es el campo a la ciudad. Entonces ahí vamos a dejar de ser, o las personas, mejor dicho, de esa época, van a dejar de ser siervos al servicio del señor feudal para transformarse en proletarios, ¿sí? En obreros de las primeras fábricas que empezaban a funcionar en las ciudades que estaban en formación. En este periodo también vamos a tener varias revoluciones, ¿sí? Que se van a estar dando en estos siglos. Las principales dentro de Europa, porque hubo varias más, pero las principales vamos a tener la Revolución Gloriosa en Inglaterra, la francesa, bueno, obviamente en Francia, pero se va a dar para el fines del 1700, cuando la Gloriosa se da casi 100 años antes, y la Revolución Industrial, que si bien tuvo el inicio en Inglaterra también, después se fue expandiendo a toda Europa, ¿sí? Dentro de lo que son los pensadores, podemos citar algunos, en lo que buscaban esta nueva justificación, ¿sí? del poder del Estado, de la legitimación, como un nuevo enfoque. Vamos a tener dentro de lo que son los ingleses y franceses a Hobbes, Locke y Rousseau, que nos van a hablar de lo que es el contrato social. Si alguna vez escucharon, el concepto lo que propone es que, bueno, para vivir en sociedad, las personas lo que hacemos es un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo con el conjunto en el que aceptamos ciertas reglas y obviamente ciertos derechos en detrimento, ¿sí? O resignando algunas de nuestras libertades individuales, ¿sí? Pero eso se hace en pos de un bien común, que sería el funcionamiento óptimo de la sociedad. Lo que van a hacer los autores, van a ver en el libro que les va a ir especificando, cada uno va a tocar algún aspecto de lo que es el contrato social. Si bien todos van a dar un concepto similar, se van a enfocar en distintas partes de ese mismo concepto. Y por otro lado, tenemos a Montesquieu, que también nos va a dar un concepto importante en lo que es esta nueva justificación del poder civil del Estado, que va a ser el principio de división de poderes, ¿sí? Antes, los órganos del Estado no estaban separados como los conocemos ahora en poder legislativo, ejecutivo y judicial, y cada uno tenía sus órganos y tenían sus funciones específicas, sino que más bien los órganos que tenía la burocracia de la monarquía ejercían, dependiendo sus tareas, funciones que tengan que ver con crear normas, ejecutarlas o también juzgar. Por ahí la misma persona hacía las tres cosas. Lo que se dio después de este principio de separación de poderes es que no la misma persona va a ser la que tenga que hacer la ley, la que la tenga que ejecutar y la que tenga que juzgar en base a esa ley. Y como contrapartida de la división de poderes, también lo que nos iba a decir Montesquieu es que tiene que haber un sistema de pesos y contrapesos que lo que haga es mantener el equilibrio entre estos tres poderes y evitar que alguno de ellos avasalle a los demás, ¿sí? Así que bueno, esto a grandes rasgos es lo que vamos a ver en estos dos periodos. Como les digo siempre, yo lo que les voy a marcar acá en la clase es lo más importante. Después ustedes van a tener el libro para leer y también les voy a pasar algunos videos como complemento de la lectura. Igualmente, si tienen alguna duda, ya saben, me consultan por el Classroom. Y ahora, bueno, en un ratito vamos a ver la segunda parte de la clase, que ahí vamos a cerrar con lo que es la evolución del pensamiento político. Vamos a ver la evolución del pensamiento político en la modernidad, ¿sí? Que va a ser desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, ¿sí? Hasta la actualidad. Vamos a tener un pantallazo, que eso nos va a permitir ya seguir con los demás temas de la materia. Así que bueno, no se pierdan la segunda clase, la segunda parte de la materia, que ahí les voy a explicar lo último que nos queda, que es la evolución del pensamiento político en la modernidad, ¿sí? Chau, chau.